Bien, primeramente, muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Eduardo José Ortiz Corrales y pues a continuación vamos a lo que es el desarrollo de nuestro examen de electrónica industrial de una manera explicativa. Pero primeramente vamos a leer el enunciado, lo que nos pide el problema, que nos pide que utilicemos los conocimientos aprendidos en clase para diseñar un circuito rectificador de onda completa con inductancia distinta a cero que cumpla los siguientes parámetros: que tenga un atraso U de aproximadamente 7% de la duración de un semiciclo, que tenga una corriente promedio en la salida igual a 750 miliamperios. Los demás parámetros los determina según usted, según su criterio. Bien, primeramente, pues nosotros, de acuerdo a esto, tenemos lo que es nuestra tabla en la cual nosotros cumplimos con los parámetros, el cálculo de cada uno de los elementos. Y nosotros, según mi criterio, utilicé el voltaje de entrada en RMS de 15 voltios. Pero primeramente, antes de poder desarrollar el ejercicio, hay que tomar en cuenta de que en nuestro circuito rectificador de onda completa hay un elemento muy importante que es el transformador. Pero como el funcionamiento del transformador es inductivo, nosotros podemos cambiarlo y usar un inductor. Es algo muy importante que tomamos muy en cuenta en lo que es el análisis de nuestro circuito. Y pues también es importante recordar que las inductancias son dispositivos almacenadores de energía y que la inductancia produce pérdidas a nuestra salida, y lo importante sería calcular qué tanto estamos perdiendo. Y esa es la idea de este ejercicio: calcular nuestras pérdidas a la salida, en nuestra salida de voltaje. También pues hay que considerar que entre mayor sea la inductancia, más tiempo va a tardar en cargarse y más tiempo va a hacer que la carga tenga un voltaje igual a cero. Todo esto lo veremos reflejado en lo que es el gráfico de la inductancia. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Pues poder calcular y saber cuáles son nuestras pérdidas de voltaje y verlos reflejados en lo que es un gráfico, en los gráficos BS y BD. Bien, primeramente, antes de todo, vamos a empezar con nuestros cálculos. Primero, pues como mencionamos, tomamos un voltaje de entrada de 15 voltios en RMS. Ese voltaje de entrada, pues partiendo de ahí vamos a poder encontrar lo que es nuestra inductancia y lo demás que nos piden ahí. Y pues primero, tomando en cuenta que tenemos un voltaje de entrada de 15 voltios, vamos a encontrar lo que es nuestro tiempo U de aproximadamente 7% de la duración de un semiciclo. Esto es muy importante. Es muy importante tomarlo en cuenta lo que es el semiciclo. Sabemos de que para encontrar el tiempo es de 1 sobre frecuencia, que es igual a 1 sobre 60 Hz. Eso nos da una respuesta de 0.01667. Lo dividimos entre 2 porque es la duración de un semiciclo. Tomamos en cuenta lo que es el semiciclo y lo partimos el valor de 1 sobre 60 entre 2 y obtenemos el tiempo del semiciclo en segundos, que es 0.00833 segundos. Bien, pero como nosotros no trabajamos en segundos, tenemos que convertirlo en radianes. ¿Para qué lo convertimos en radianes? Lo convertimos en radianes porque es la manera de poder trabajar en nuestro circuito. Segundos no lo utilizamos, sino que utilizamos radianes. Por ende, también es importante recalcar de que hay un factor que es la frecuencia, que esa frecuencia angular pues ya la tenemos, podemos decir la constante, que es de 377 radianes sobre segundo, y pues vamos a convertir esos segundos a radianes de acuerdo a eso. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicándolo por el atraso U. Entonces, el atraso U pues sería de 0.00833 segundos, lo multiplicamos por 0.07, que equivale al 7% de atraso, multiplicado por 377 radianes sobre segundo. Segundo con segundo se me cancela y me quedan pues
el tiempo de carga y descarga del inductor de 0.21983 radianes. Este es el tiempo de carga y descarga del inductor. Algo muy importante porque este es el tiempo en el cual estará nuestro inductor cargado y cargándose y descargándose. Esto lo vamos a ver reflejado en lo que es el gráfico de la inductancia. Bien, ya una vez teniendo lo que es el tiempo de carga y descarga del inductor, ya podemos obtener lo que es el valor de la inductancia. El valor de la inductancia lo podemos encontrar partiendo de la siguiente ecuación, la que es raíz de 2 por Bs por 1 menos coseno de U, que esto es igual a 2WLS por ID, que recordamos que estamos utilizando 15 voltios en nuestra entrada. Y bien, ya partiendo de esta ecuación, pues podemos despejar lo que es LS, porque es la inductancia la que nosotros estamos buscando. Por ende, una vez ya despejamos para la inductancia, tenemos que LS es igual a raíz de 2 por 15 voltios, que es el voltaje de nuestra entrada, multiplicado por 1 menos coseno de U, que U, lo encontramos aquí arriba, que es el tiempo de descarga del inductor, que es de 0.21983 radianes, sobre 2 por 377, que lo hemos mencionado, que eso ya es, lo podemos decir que ya es estándar, que es constante para este tipo de análisis, y el 377 por 750 miliamperios, que es nuestra corriente. Ya una vez haciendo la operación, pues encontramos de que el valor de la inductancia es de 0.9 milihenrios. Esto es muy importante porque recordemos lo que hemos mencionado al inicio, de que entre mayor sea la inductancia, más tiempo va a tardar en cargarse y más tiempo va a hacer que la carga tenga un voltaje igual a 0. Entonces, con este valor, pues veremos cómo se ve reflejado en el gráfico de la inductancia, ¿verdad? Ahora, ya una vez que encontramos la inductancia, vamos a poder proceder a calcular el área de pérdida de voltaje. Esto es muy importante porque el área de pérdida de voltaje la vamos a ver reflejada también en el gráfico, en cómo se va perdiendo ese voltaje gráficamente, ¿verdad? Lo podemos ver y lo vamos a calcular de la siguiente manera. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos partiendo de la ecuación raíz de 2 por Bs por 1 menos coseno de U, que es igual a 2 por WLS por ID. Esto es muy importante porque lo podemos hacer con ambas ecuaciones de esta igualdad. Porque lo podemos hacer con raíz de 2 por Bs por 1 menos coseno de U, o también podemos utilizar 2 por WLS ID, por ID, la corriente. Entonces, si lo hacemos de una u otra manera, la idea es que nos tiene que dar exactamente igual. Es por eso que nosotros lo representamos así y lo hicimos de dos formas, de ambas formas para poder ver que se cumple lo que es la igualdad y que en ambas fórmulas, aplicando ambas fórmulas, nuestro voltaje o nuestra área de pérdida de voltaje tiene que ser el mismo. Entonces, tomando 2 por WLS y D, que es la ecuación de la parte derecha, que es esta de aquí, tenemos que es 2 por 377 por 0.9 por 10 a la menos 3 multiplicado por 750 por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor de área de pérdida de voltaje de 0.50 voltios por radian. Bien, ya una vez con esto podemos verificar nuevamente que estamos en lo correcto tomando la otra parte de la ecuación, que en este caso es la parte izquierda, la que vamos a tomar, que es igual a tomando raíz de 2 por Bs por 1 menos coseno de U. Esto sustituimos valores, sustituimos los datos, que es AU es igual a raíz de 2 por 15 voltios multiplicado por 1 menos coseno de 0.21983, que este es nuestro tiempo U, nuestro tiempo de carga y descarga del inductor. Bien, ahora AU pues lo
al poder calcular, al calcular y aplicar lo que es el cálculo correspondiente a la ecuación, pues tenemos que U es de 0.51051 voltajes por radianes, que esto podemos ver que es equivalente a haber utilizado lo que es la ecuación del lado derecho. Entonces, tenemos de que el área de pérdida de voltaje es de 0.51 voltios por radianes. Esta es nuestra área de pérdida de voltaje. Ahora, una vez de que tenemos nuestra área de pérdida de voltaje, vamos a calcular lo que es la caída de voltaje en la salida. La caída de voltaje en la salida. Aquí es el área de pérdida de voltaje, o sea que esta área de pérdida de voltaje la vamos a ver reflejada en lo que es el gráfico de BS, y el gráfico de BS lo veremos reflejado en lo que es el área de pérdida de voltaje y lo podemos ver de una mejor manera. Pero teniendo en cuenta eso, vamos a calcular lo que es la caída de voltaje en la salida BD. O sea, de 15 voltios, ¿cuánto voltaje estará saliendo? Entonces, sabemos que está entrando 15 voltios. En nuestra fuente tenemos una fuente de 15 voltios, pero estamos calculando ahora cuánto voltaje llegará hasta el final de nuestro circuito. Sabemos de que no llegarán los 15 voltios, entonces vamos a calcular cuánto voltaje estará llegando. Bien, para calcularlo, pues tenemos la siguiente ecuación, la siguiente fórmula, que es delta VD, es el voltaje de salida, que lo hacemos entre el área de pérdida de voltaje a U sobre pi. Esto equivale a 0.51 voltajes por radianes, voltios por radianes sobre pi, que esto es igual a 0.1623 voltios. Esta es la caída de voltaje. Esta es la caída de voltaje en la salida. Bien, ahora, ya una vez que tenemos la caída de voltaje, ya sabemos cuánto es la caída de voltaje, ahora vamos a calcular el voltaje promedio en la salida de voltaje. ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto va a salir al final de nuestro circuito? Calculando el voltaje promedio en la salida BD. ¿A qué es igual BD? BD es igual a BD sub 0 sobre delta BD. Pero ¿a qué es igual BD sub 0? BD sub 0 es igual a 0.9 voltios por 15 voltios. ¿De dónde sacamos 0.9 voltios? Pues según lo estudiado, 0.9 voltios, estamos tomando el voltaje ideal de rectificación. Ese es nuestro voltaje ideal de rectificación. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a multiplicarlo por 15 voltios. Multiplicamos por 15 voltios, que es el voltaje que nosotros le dimos a la entrada del circuito. Al multiplicarlo, pues nos da que BD sub 0 es igual a 13.50 voltios. Ahora, ya con este BD sub 0 podemos calcular lo que es el voltaje promedio en la salida BD. O sea, el voltaje que estará saliendo de nuestro circuito tomando en cuenta los factores de el área de pérdida de voltaje, tomando en cuenta el valor de la inductancia, de cuánto tiempo va a cargar y descargarse, dependiendo, entre mayor sea la inductancia, más será el tiempo en cargarse y descargarse, y también de que más tiempo en la carga tendrá un voltaje igual a 0. Entonces, ya que una vez calculamos todo eso, ahora calculamos lo que es cuánto voltaje saldrá de nuestro circuito. Es el voltaje de salida, ya tomando en cuenta las pérdidas y todo el proceso. Bien, entonces BD es igual a 13.50 voltios, que es BD sub 0, menos 0.1623 voltios, que es delta BD, que es lo que encontramos aquí arriba, que es la caída de voltaje en la salida. Ese es delta BD, la caída de voltaje en la salida. Ya una vez hacemos la resta de 13.50 voltios menos 0.1623 voltios, tenemos un voltaje de salida de 13.337 voltios. Y con eso, pues hemos concluido lo que es el análisis y el desarrollo de nuestro circuito de una manera práctica, y pues dichos datos, dichos cálculos, como lo hemos representado aquí, lo vamos y los representamos aquí en la siguiente tabla,
donde dijimos que BS, que es el voltaje que nosotros determinamos, que yo determiné según mi criterio, es de 15 voltios. Partiendo de ahí, pues encontramos el valor de la inductancia, que es de 0.9 milihenry. Partiendo del valor de la inductancia, también calculamos el área de pérdida de voltaje, que es de 0.51 voltios por radianes. El tiempo U de carga y descarga del inductor es de 0.21983 radianes, porque en radianes trabajamos. El delta BD, que es el voltaje en la salida, la caída de voltaje en la salida, que es delta BD, que es igual a 0.1623 voltios. También encontramos BD sub 0, que es un factor importante para tomando en cuenta lo que es el voltaje ideal de rectificación, que es de 0.9 voltios, y pues multiplicándolo por 15 voltios, que es el valor de la fuente, pues tenemos 13.50 voltios. Ahora ya con eso podemos calcular lo que es el voltaje promedio en la salida, que es BD. Que este es el voltaje en el cual estaría saliendo en lugar de 15 voltios, que es nuestra entrada. Tenemos un total de pérdidas, calculamos esas pérdidas y llegamos a la conclusión de que en nuestro circuito rectificador de una completa estarían saliendo 13.337 voltios. Este es el voltaje promedio en la salida BD. Ya una vez lo representamos aquí, en la tabla hemos cumplido con lo que son el cumplimiento de todos los parámetros. Vamos a hacer el desarrollo del circuito en PSIM, ¿verdad? Ya concluimos con la parte práctica, ahora vamos a seguir con la parte de simulación en el programa. Bien, como pueden ver aquí, de igual manera, pues aquí adjuntamos lo que son las capturas de lo que son de lo que es nuestro circuito rectificador de onda completa, con nuestro voltaje, con nuestro inductor, con nuestra fuente de corriente. Y pues también tenemos lo que es nuestro gráfico, también tenemos aquí la parte gráfica con BD, con BS, que es el voltaje de entrada, el voltaje de salida. Entonces, seguimos aquí y de igual manera, pues también tenemos lo que es la gráfica del inductor, ¿verdad? Esta es la parte de la gráfica del inductor, de cómo es el comportamiento del inductor. Bien, pero para una mayor representación, pues vamos a irnos al programa. Vamos a irnos al programa a continuación y veremos cómo lo hicimos, ¿verdad?
Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo que es el proceso de simulación. Y bien, tenemos lo que es aquí nuestra fuente de entrada, que como habíamos dicho, habíamos elegido que iba a ser de 15 voltios, pero como aquí en este voltaje de entrada tenemos que tener un voltaje pico, multiplicamos pues raíz de 2 por 15 y tenemos un valor de 21.21 voltios en voltaje pico, ¿verdad? Este es el que representamos aquí, 21.21, y pues tenemos también el valor de lo que es nuestra inductancia, que es de 0.90 milihenrios, que es el valor que nosotros calculamos, y de igual manera tenemos el valor de nuestra corriente, que es de 0.750 miliamperios. Entonces, ya una vez con nuestro circuito, ya ahí bien identificados los elementos, nuestro inductor, la capacidad del inductor, lo que es el voltaje pico del voltaje de entrada, la fuente de corriente, también pues le pusimos lo que es un tiempo de 0.05 segundos para que tengamos una mayor amplitud de la onda y veamos cómo se desarrolla, ¿verdad? Bien, ya una vez con esto, pues vamos a proceder a lo que es la simulación del mismo, lo que es que lo simulamos y vamos a ver el comportamiento de BD y BS. Primeramente vamos a ver lo que es ese comportamiento. Y bien, como podemos ver, aquí vemos cómo se representa BD, que es el voltaje de salida, y BS, que es nuestro voltaje de entrada. Aquí podemos ver representado esta parte que es nuestra área de pérdida de voltaje, que es la que calculamos prácticamente hace un rato. Pues aquí es cuando nuestra carga del inductor pues se vuelve, se carga y descarga, y esta área es lo que representa. Cuando las pérdidas que produce la carga y descarga del inductor, ¿verdad? O sea que llega un momento aquí en el que el tiempo, o sea, que entre más tiempo, entre mayor sea la inductancia, pues más tiempo va a tardar en cargarse y más tiempo va a hacer que la carga tenga un voltaje igual a cero. Entonces, esto es lo que se representa aquí con el área de pérdida de voltaje y lo podemos ver reflejado en en toda la onda, ¿verdad? Podemos verlo, podemos ver que el voltaje BS que está representado en todo el ciclo de toda la onda senoidal, y pues BD que lo vemos en semiciclo aquí, en el cual está representado el área de pérdida de voltaje. Eso es lo que hemos reflejado con BD y respecto a BS. Esto se da de acuerdo al transformador y pues como lo mencionamos anteriormente, como el funcionamiento del transformador es inductivo, nosotros podemos cambiarlo y usar un inductor. Entonces, ese efecto es lo que se ve acá. Eso es lo que se ve acá. Y por ende, pues la inductancia produce pérdidas a nuestra salida y pues estas son lo que son, es lo que es representada las pérdidas por la inductancia, ¿verdad? Bien, ya una vez con esto, ahora vamos a ver y simular y ver el comportamiento de lo que es, pues, nuestra inductancia, cómo es el comportamiento gráfico de nuestra inductancia. Como podemos observar acá, podemos ver, vamos a agrandar un poquito más acá, podemos ver el gráfico de la inductancia acá y podemos ver su comportamiento, ¿verdad? Podemos ver su comportamiento en el cual en esta parte se descarga y se vuelve a cargar, se mantiene en cero, o sea, en este tramo pues se carga. Este tramo se carga y su voltaje aumenta y a la misma aumenta a la misma tasa, este voltaje aumenta a la misma tasa de voltaje de la fuente hasta este punto.
aumenta hasta la misma tasa de voltaje de la fuente. O sea que en este intervalo de tiempo, el voltaje de la inductancia es exactamente igual al de la fuente. En este intervalo de tiempo, el voltaje es igual al de la fuente. Y luego que se carga su inductancia y su voltaje vuelve a ser cero. Y una vez que cargamos la inductancia, pues nuestro voltaje vuelve a ser cero y así se mantiene, como podemos ver, hasta que comenzamos el semiciclo negativo. Luego comienza a descargarse y su voltaje sigue siendo igual al de la fuente. Se descargó y vuelve a ser cero y repetimos ese ciclo una y otra vez, o sea, carga, descarga, carga y descarga. Es un ciclo que se va a ir manteniendo una y otra vez. Aquí más que todo representamos cuando el capacitor se carga y se descarga. Este es el comportamiento gráfico de lo que es el inductor y pues con esto pues logramos terminar lo que es nuestro examen, el cual pues lo hemos representado aquí completo con el gráfico, con el diseño del circuito de rectificador de onda completa, el gráfico que hicimos, cómo lo simulamos, el funcionamiento que tiene, el comportamiento gráfico que tiene PS con respecto a BD, y de igual manera, pues también tenemos el comportamiento de la inductancia, ¿verdad? El comportamiento de la inductancia cuando carga y se descarga, cuando carga y se descarga, y esto se mantiene en repetidas ocasiones en lo que es ese ciclo, una y otra vez. Listo. Con esto pues terminamos lo que es la explicación de nuestro desarrollo de examen, agradeciendo nuevamente por la oportunidad y deseándole que tenga un muy buen día y éxitos, ingeniero. Muchísimas gracias.